una realidad que queremos un poco dilucidar un poquito y desde la academia hemos optado para hacer esta actividad para poner un poco de mando de, no sé si de realidad, de conocimiento, de lo que fuera, de ponernos al día con lo que está pasando y de intentar ver qué hacer. Bueno, bien, buenas tardes para todos. Me sumo a la palabra de Yester. La presencia de ustedes me parece muy importante a pesar del clima. Y brevemente contarles un poco cuál fue la idea de este seminario, de abordarlo desde un punto de vista multidimensional. Como se va a abordar, contar un poco de epidemiología del dengue, cómo estamos hoy, qué podemos esperar. Y cerramos una charla que nos queríamos dar el gusto de hacerla. Le agradecemos mucho a Marilén Reynón, que está aquí con nosotros de la Facultad de Ciencias, para hablar con algo más general, intentando obtener pistas para contestar la pregunta del seminario. ¿Qué podemos esperar desde el punto de vista del clima respecto a la distribución del vector, por tanto, de dengue en el país? Así que, bueno, les agradezco vuelta la presencia y cedo la palabra a los moderadores. Muy bien, sobre el final del evento vamos a hacer un espacio único de preguntas y respuestas, excepción hecha luego de la presentación del doctor Xavier Sáenz Lorenz, para no retenerlo hasta el final, pero luego todas las demás preguntas las guardamos para el cierre. En primer término, entonces, la doctora Elisa Cabezas, quien es integrante de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Clínicas de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y locataria. ¿Compartiendo en el Zoom? ¿Ya está para compartir? Voy a compartirlo ahí. No, pero no en el Zoom. Abrirlo para que te aparezca la... Después de 3 años de pandemia todavía me cuesta manejar el Zoom. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, la idea de la charla era un poco introducirnos en las manifestaciones clínicas y el abordaje inicial de los pacientes con dengue. Bueno, una breve introducción. Como ustedes saben, es una arbovirosis producida por el virus del dengue, que es un virus ARN perteneciente a la familia Flaviviridae. Hay 4 serotipos. Es una infección que afecta exclusivamente a humanos, no es una zoonosis. Y bueno, obviamente se da por transmisión vectorial a través del género Aedes y mayormente Aedes aegypti. Actualmente es la virosis transmitida por el artrópodo más importante a nivel mundial y excepcionalmente se han visto algunos casos, se han reportado de transmisión vertical, de transmisión por donantes de órganos sólidos y ocupacional. Hoy en día, como ya dijeron, constituye un problema de salud pública mundial. La incidencia ha ido en aumento en las últimas 2 décadas. En el año 23 se registró el máximo histórico de casos de dengue en el mundo, de los cuales la enorme mayoría, el 80%, fueron reportados en las Américas. De esos casos, aproximadamente 70% se registraron en el Cono Sur. Esto para las Américas determinó 4.1 millones de presuntos casos de dengue, que eso da una incidencia acumulada de 419 casos cada 100.000 habitantes. También es de destacar que para América Latina hubo circulación simultánea de los 4 serotipos. Bueno, en nuestro país básicamente actualmente se han reportado el serotipo 1 y el 2. Esto es mostrarle el formulario de notificación. El dengue es una enfermedad de notificación obligatoria del grupo A. Eso significa que se tiene que notificar al Ministerio de Salud Pública, Vigilancia Epidemiológica, las primeras 24 horas. Hay diferentes canales de notificación, vía telefónica, por correo, desde la página del Ministerio. Y es importante en este formulario, sobre todo para los médicos clínicos, poder rellenarlo a lo mejor posible, porque en base a estos datos el Ministerio y el laboratorio del DNSP va a realizar los diferentes tipos de técnicas diagnósticas. Bueno, entonces
¿Qué es la definición de caso de dengue? Es toda persona que vive o que haya viajado a un lugar en el cual haya transmisión activa de dengue en los últimos 14 días y que ahora esté cursando un cuadro febril agudo de aproximadamente entre 2 a 7 días. Y lo que describe OMS y OPS es que además de la fiebre tiene que tener al menos 2 de las siguientes manifestaciones, que son náuseas, vómitos, el exantema característico, que puede ser pruriginosono, cefalea, dolor retroorbitario, que es bien característico del dengue, mialgias, artralgias, petequias o prueba del torniquete positiva y leucopenia. Esto puede ser con signos de gravedad o sin signos de gravedad. Y lo importante acá a remarcar es que no debe haber otro foco aparente, ¿tá? Esto, en realidad, los clínicos que tienen mayor experiencia que los clínicos uruguayos, sobre todo los clínicos del resto de Latinoamérica, no se insisten en que es bien importante que el paciente no tenga otro foco aparente, porque lo que sí no puede pasar en una epidemia de dengue es que todo sea dengue y que determinados pacientes con otras patologías infecciosas que tienen un tratamiento específico, por ejemplo antibiótico-terapia, sean ingresados sin tratamiento. A destacar de esto también es que la prueba del torniquete positiva en los pacientes obesos puede ser negativa y en los pacientes en los cuales están cursando un shock hipovolémico también puede ser negativa. Esto es la historia natural, digamos, de la enfermedad. Tiene un periodo de incubación corto que va de 4 a 7 días, tiene tres fases bien marcadas, una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril predomina obviamente la fiebre y la deshidratación, donde las plaquetas por lo general están normales o comienzan a descender y el hematocrito está normal o comienza levemente a tener algún tipo de ascenso. Es importante en estos días, que sobre todo es más o menos hasta el día 5, que vamos a tener viremia. Eso significa que vamos a tener el virus circulando en sangre y esto va a ser importante, sobre todo para los médicos clínicos, para las técnicas diagnósticas que vamos a solicitar en los pacientes. Después, por suerte, entre el 1 y el 5% de todas las personas que van a cursar dengue van a evolucionar a la fase crítica, que se da en las primeras 48 horas posterior al descenso de la fiebre. O sea que las primeras 48 horas después de que el paciente deja de hacer fiebre son claves para el seguimiento de estos pacientes. Aquí la temperatura desaparece, la fiebre, y el paciente va a predominar sobre todo el shock hipovolémico. Esto se da sobre todo por extravasación de plasma y generación de terceros espacios, y van a predominar las hemorragias y los daños de órgano blanco. Acá, en cuanto a las pruebas paraclínicas, laboratorio, el hematocrito va a disminuir y va a llegar a su mínima expresión, las plaquetas van a disminuir y van a llegar a su mínima expresión y el hematocrito va a aumentar. Y en esta fase, en la fase crítica, ya se empiezan a detectar las inmunoglobulinas, sobre todo las inmunoglobulinas IgM, que van a ser importantes para el diagnóstico. Y después tenemos una fase de recuperación en el cual obviamente hay una manifestación clínica de mejoría, se produce una reabsorción de los líquidos, empiezan a aumentar las plaquetas, no necesariamente tienen que estar normales, y el hematocrito sí se normaliza. Y bueno, seguimos detectando los anticuerpos y empiezan a detectarse los anticuerpos IgG. Bien. Entonces, en cuanto a las características de la enfermedad, decirles que entre el 75 y el 85% de los casos van a ser asintomáticos. Es una enfermedad muy dinámica que puede evolucionar en horas a la gravedad. No es posible al inicio del cuadro determinar cuáles pacientes van a evolucionar a la gravedad y cuáles no, si bien hay algunos pacientes que tienen mayor riesgo de evolucionar a la gravedad. Y por estos dos motivos, por lo dinámico y porque no se puede predecir, existe una necesidad de control y búsqueda de los signos de alarma hasta por lo menos 48 horas de finalizada la etapa febril. Bien, entonces, en cuanto al dengue grave, es un dengue que va a cursar con hemorragias, con aumento de la permeabilidad vascular y pérdida de plasma, con derrames en serosa, sobre todo derrame pleural, derrame pericárdico y ascitis, y donde va a predominar el shock hipovolémico. Hay que destacar que cualquier serotipo de los 4 serotipos puede cursar con formas graves.
si bien esto es así, el serotipo 2 y 3 son los que mayormente se vinculan a casos graves de dengue. Y algo a destacar es que el dengue, la infección secundaria por dengue con un serotipo diferente a la infección primaria suele tener mayor riesgo de evolucionar a la gravedad. Pero, sin embargo, la infección secundaria no siempre va a evolucionar con gravedad, e incluso podemos tener infecciones primarias en las cuales van a evolucionar con gravedad igualmente. Entonces, este cuadro seguramente muchos ya lo conocen, es como en realidad OMS y OPS define que se clasifican los casos de dengue. Básicamente tenemos tres subgrupos: el subgrupo A, que son los verdes, que son todos los pacientes que van a cursar sin signos de alarma, que básicamente es la definición de caso sospechoso de dengue. Después tenemos un subgrupo B, y dentro de él tenemos el subgrupo B1 y B2, en los cuales en el grupo B1 van a estar pacientes que no tienen tampoco signos de alarma clínicos ni paraclínicos, pero que tienen comorbilidades o tienen un riesgo social sobreagregado que hace que nosotros los podamos clasificar en ese subgrupo. Y después tenemos el subgrupo B2, que son los pacientes que van a cursar un dengue con signos de alarma. Entonces, ¿qué son los signos de alarma? Bueno, es todo caso sospechoso que cerca del descenso de la fiebre instala un dolor abdominal intenso, que puede ser espontáneo o la palpación, vómitos persistentes, acumulación de líquidos en serosas, sangrados de mucosas, y esto puede ser simplemente gingivorragia, que puede ser espontánea o incluso traumática, cepillarse los dientes, alteraciones del sensorio, por ejemplo el letargo, la irritabilidad, hipotensión postural, adenomegalia mayor a 2 centímetros y un aumento progresivo del hematoma. Y bueno, y después tenemos obviamente el dengue grave, en el cual va a predominar el shock, la acumulación de fluidos, el distrés respiratorio, el sangrado clínico severo y el daño de órganos blancos, sobre todo el hígado, en el cual es característico en estos casos el aumento de las transaminases. Esto es simplemente para mostrarles a qué nos referimos cuando hablamos de dengue sin signos de alarma, pero con comorbilidades o mayor riesgo social. Entonces, ¿qué son las comorbilidades o condiciones preexistentes? Bueno, las embarazadas, los menores a 3 meses o los adultos mayores a 70. Hay alguna bibliografía que refiere los menores de 5 años y los mayores de 65 años también. Los pacientes que son obesos, que tienen diabetes mellitus, que toman inmunosupresores, y los que tienen enfermedades crónicas respiratorias. Y bueno, también aquellas patologías en las cuales el manejo del volumen es más difícil, como por ejemplo en los pacientes cardiópatas, y en los cuales el riesgo de sangrado vinculado a la plaquetopenia puede ser mayor, como son los pacientes que tienen enfermedades hemato-oncológicas o que usan anticoagulantes. En cuanto al riesgo social, es vivir solo, tener una movilidad reducida, tener un difícil acceso al hospital, o los pacientes que se encuentran en pobreza extrema. Entonces, ¿por qué es? Bueno, y en esta no se ve mucho, pero básicamente en estas fotografías está el exantema característico del dengue, que son las islas blancas sobre el mar Rojo, que este es el exantema que puede ser pruriginoso, ¿no? y que es muy característico. Entonces, en cuanto a la confirmación diagnóstica, voy a ser breve porque luego van a hablar más adelante Ronda sobre las técnicas diagnósticas. En la fase febril, como hablábamos en los primeros 5 días, donde predomina la viremia, vamos a enfocar nuestras pruebas diagnósticas en la detección de antígenos y en la detección de material genético de este virus, la detección del antígeno NS1 mediante pruebas test rápidos inmunocromatográficos o mediante la técnica de ELISA, y la detección de material genético mediante RT-PCR claro. Luego, el día 6, es importante utilizar técnicas diagnósticas serológicas ya indirectas, en las cuales vamos a buscar la respuesta del paciente con anticuerpos frente a este virus, y se van a buscar tanto los anticuerpos IgM e IgG en muestras variadas. El Ministerio de Salud Pública actualmente en la página web acaba de publicar hace unos días los requisitos de cómo enviar las muestras, en qué tubo, cuáles son las condiciones y cuáles serían los motivos para rechazar las muestras, para que no haya errores. Y básicamente lo que marca allí es que debemos mandar 2 muestras, la inicial cuando se sospecha que podemos estar frente a un caso de dengue, y una segunda muestra a los 15 días de la primera.
Bueno, y entonces, ¿por qué es importante clasificar a los pacientes en estos 3 subgrupos? Porque esto nos va a permitir el manejo clínico inicial. Entonces, los pacientes que van a estar en el subgrupo A, todos ellos van a tener un manejo ambulatorio. Hoy en día hemos aprendido mucho del COVID en cuanto al manejo y al seguimiento telefónico de los pacientes, y acá lo más importante es estandarizar la entrevista telefónica de estos pacientes. Y bueno, se puede ser presencial o telefónica en el primer nivel de atención, y sobre todo lo más importante acá es educar al paciente sobre los signos de alarma, ¿tá? Cómo detectar los signos de alarma precozmente y consultar en un centro hospitalario. Los pacientes, tanto del grupo B como del grupo C, obviamente que van a requerir un monitoreo estricto y una intervención médica inmediata. Los del grupo B1, que son aquellos que tienen comorbilidades o riesgo social, podrían llegar a manejarse a nivel ambulatorio o en lo que en otros países llaman las unidades de dengue. Nosotros en Uruguay no tenemos unidades de dengue como tal armadas en nuestras instituciones, pero lo que sí tenemos es que ahora las instituciones han armado modelos como de internación domiciliaria, como hubo en el COVID, para el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Que no tienen ningún elemento de alarma, pero que tienen comorbilidades. Y los pacientes del grupo B2, que son aquellos que tienen comorbilidades, siempre van a ingresar al sistema hospitalario. Esto con respecto al B2, es importante que nuestro sistema hospitalario, cuando uno lee las guías y lee las pautas de otros países, las unidades de dengue tienen un monitoreo horario, ¿tá? De estos pacientes, horario cada 2 horas. O sea que esto no sería nuestros cuidados moderados que tenemos en nuestros hospitales o en nuestros sanatorios, ¿no? Serían unidades provistas para que el paciente esté realmente monitorizado por el equipo de enfermería o por el equipo médico para advertir posible peoría durante la intervención. Y después tenemos el grupo de dengue grave, que obviamente va a manejarse en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, dentro del manejo clínico inicial, lo más importante acá es la reposición hidroelectrolítica, sobre todo hídrica. Entonces, en los pacientes que no tienen elementos de alarma, se van a indicar abundantes líquidos bioral. Esto es 60 mililitros kilo día. Esto en una persona de unos 70 kilos es aproximadamente 4 litros de agua por día, ¿tá? Y sales de rehidratación oral. O sea que si tenemos alguna duda de que el paciente no puede consumir esos 4 litros, quizá hay que ingresarlo al sanatorio por más que no tenga, o al hospital, por más que no tenga elementos de alarma. En cuanto al subgrupo B1, en realidad son aquellos pacientes, también se les indica lo mismo, líquidos bioral, pero por ejemplo en este subgrupo vamos a tener adultos mayores en los cuales a veces la reposición de agua por vía oral es muy difícil, y entonces en estos pacientes también se puede llegar a utilizar la vía intravenosa entre 2 a 4 mililitros kilo hora de suero fisiológico o suero Ringer lactato. Y en los pacientes que ya tienen signos de alarma, ya la reposición es más intensa. Acá estamos hablando de que a la primera hora vamos a indicar suero fisiológico a 10 mililitros kilo en una hora, y se van a reevaluar a la hora los síntomas de alarma, y de acuerdo si el paciente tiene una mejoría o no, uno puede ir bajando la reposición en cuanto a los mililitros horas que le da. Y el dengue grave, obviamente que la reposición es mucho más intensa. Ahí estamos hablando de 20 mililitros kilo en los primeros 15 a 30 minutos, y revalorar de forma horaria. Incluso esta carga se puede realizar hasta 3 veces, y si en la tercera oportunidad el paciente no mejora, se pueden llegar a utilizar expansores plasmáticos, drogas vasoactivas e incluso la reposición de hemoderivados. Lo importante acá es que cualquiera de estos grupos se tiene que mantener la protección del paciente frente a la picadura de los mosquitos, ¿tá? Digo esto porque a veces ingresan obviamente como aislados, eso lo hemos estado hablando un poco con Yester en los últimos días, y los aislamientos o las precauciones de contacto a veces en las instituciones no queda claro, y acá lo que hay que ser enfático es que tiene que haber un mosquitero, tiene que haber repelente que tenga una concentración de DIT entre 15 y 25%, ¿tá? Y también tiene que haber, que eso si bien no está muy pautado en las guías ministeriales, protección del personal de salud que está asistiendo al paciente también con repelente que tenga esa concentración de DIT.
Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de mejoría? Obviamente la desaparición progresiva de los signos de alarma, los signos vitales que estén estables, una diuresis normal o aumentada, la disminución del hematocrito en el paciente estable, una buena tolerancia a la vía oral, la recuperación del apetito, y los criterios de alta es que el paciente esté sin fiebre por lo menos durante 48 horas con una mejoría clínica manifiesta y se normalicen o mejoren tanto el hematocrito como las plaquetas. Esto simplemente es para mostrarles la tarjeta. ¿Problema con esto? ¿Hay que correrlo? No puedo sacarlo. Hay una forma de sacarlo. Sí, hay una Ahí va. Esta tarjeta de seguimiento es la tarjeta que brinda el Ministerio de Salud Pública, que en realidad la idea es que esta tarjeta la tenga el paciente y la lleve él a sus controles, en las cuales tiene un sector donde están los signos vitales, que son medidos por enfermería, y después tiene un sector en los cuales está el hematocrito, las plaquetas y los leucocitos, y los resultados de la serología de acuerdo a la fecha. Y tiene un sector de recomendaciones y también se enmarcan los elementos de alarma frente a los cuales el paciente debería de consultar. Y ahora que terminamos con el virus, vamos a hablar del transporte. El vector, el doctor Andrés Cabrera, de la Unidad Académica de Parasitología y Micología del Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de la República. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Y bueno, vamos a explicar un poco, como bien dijo Gustavo, cómo este paciente se infecta con el virus, ¿no? Es una enfermedad netamente vectorial y bueno, hay un vector implicado que es Aedes aegypti. ¿Quién es Aedes aegypti? Bueno, es un animal, es un insecto del orden de los dípteros y bueno, es descrito como especie por Linnaeus en 1762. Bien, Aedes aegypti es un vector biológico. ¿Qué implica que sea un vector biológico? Que el virus, una vez que entra el mosquito, es capaz de replicarse en él y amplificarse. O sea que si entra una partícula viral, en el mosquito se va a amplificar y va a generar varias partículas virales. Bien, y por eso es uno de los principales vectores de este virus. Bien. ¿Cuál es la distribución geográfica? Hoy por hoy, Aedes aegypti es un dolor de cabeza en las zonas tropicales y subtropicales y en algunas zonas templadas. Es un mosquito que es muy exitoso. ¿Por qué? Porque vio un ambiente propicio para replicarse que es asociarse a los humanos. ¿Qué vio en los humanos? Refugio y alimento. Por eso el éxito desde hace años de Aedes aegypti es de origen africano y me van a decir
¿cómo se distribuyó por todo el globo este mosquito? Bueno, básicamente, si bien el mosquito puede volar 100 metros, es un mosquito que tiene un transporte pasivo. ¿Tá? Ese transporte pasivo, en aquellos, por ejemplo, ¿cómo llega a Uruguay? Llega a Uruguay en los barcos que venían desde el África con los esclavos. ¿Tá? Tiene un transporte pasivo. Bien, pero hoy por hoy sabemos que existe la globalización y nosotros podemos estar, por ejemplo, en 16 horas en Tokio o en 2 horas en San Pablo, ¿no? Entonces, esos vuelos aéreos pueden traer consigo no solo el virus, personas infectadas con el virus, sino también el vector. Bien, como bien decía en la charla Yester, es un vector que nos conoce mucho, que está muy asociado a nosotros, y no solo que vive en el peridomicilio, sino dentro de nuestras viviendas. Nosotros lo vamos a encontrar dentro de nuestras casas. ¿Tá? Es un mosquito que está altamente adaptado a lo que es el ámbito humano, o sea, el ambiente humano. ¿Tá? Y es un mosquito que lo vamos a encontrar en las ciudades, en las principales ciudades. Hoy por hoy ya va a hablar Lorenzo de esto, pero tenemos una distribución en todo el Uruguay, en las principales ciudades departamentales y también en diferentes localidades. Bien. ¿Cómo es la morfología de este mosquito? Y mucho, no los quiero aburrir, es un mosquito pequeño, de color oscuro, en el que no tiene solo el color oscuro, sino pintitas blancas. Bien, en lo que es en la parte del tórax, si nosotros dividimos el insecto en 3 grandes regiones, se pueden dividir lo que es la parte de la cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza lo que va a tener ese mosquito va a ser antenas. Esas antenas van a ser... Ah, bien. ¿Está? La parte, ¿me escuchan ahí o tengo que hablar? La parte de la cabeza donde va a tener antenas que pueden ser plumosas o pilosas, plumosas de los machos, pilosas de las hembras, y la probóscide, ¿no? Que en las hembras le va a ayudar como a hacer una aguja para alimentarse de la sangre. Bien, es característico porque es de color oscuro con manchitas blancas, pero en la parte dorsal del tórax va a tener esa forma de lira característico de este mosquito. ¿Bien? Como les decía, un poquito de la biología del vector. Es antropofílico, o sea que está muy relacionado con el hombre. Es un mosquito que la actividad, la mayor parte de su actividad es diurna. ¿Quiere decir que solo pica de día? No. Como está dentro de nuestra casa, también puede picar de noche. ¿Bien? Es urbano, lo vamos a encontrar en las ciudades y va a estar adaptado a las viviendas humanas, ¿no? Y hay que acordarse que la que pica es la hembra. ¿Por qué pica la hembra? Porque necesita las proteínas para generar los huevos. Que esos huevos van a ser la futura generación. ¿Bien? ¿Por qué se adaptó tanto? Porque, bueno, no solo le va a dar alimento al hombre, sino refugio, y esos refugios son los criaderos, que llamamos criaderos. Que van a estar integrados por diferentes recipientes de plástico, de vidrio, donde se va a juntar agua. Esa agua tiene que estar sumamente limpia. No, la variedad de agua va a depender. Puede ser un agua de lluvia limpia, pero también hay aguas donde nosotros observamos la presencia del vector con mucha carga a nivel orgánico. Bien, como ya dijimos, el vector por sí solo tiene un vuelo de 100 metros por día, o sea, es un mosquito que no vuela mucho, y bueno, se traslada de forma pasiva. Se lo ha llegado a detectar en aviones, en barcos, en los barcos no solo la forma adulta, sino la forma larvaria y los huevos, ¿tá? Porque junta agua en las pruebas de esos barcos y es trasladado. ¿Bien? A su vez tenemos que el ciclo de vida de este mosquito es un ciclo de vida que ocurre en una fase acuática y en una fase aérea. ¿Tá? Lo que nosotros vemos obviamente es la fase aérea, que es la del adulto. Pero la mayoría del ciclo evolutivo ocurre en el agua, en esa agua limpia estancada o con sustancias orgánicas. ¿Tá? Este ciclo de vida ocurre en el mosquito, es una metamorfosis completa, donde pasa de huevo, 4 estadios larvarios y la pupa. ¿Tá? Esto ocurre todo en el agua, para esa pupa se va a desarrollar en adulto. ¿Cuánto tiene este ciclo de vida en condiciones normales? Entre 7 días y 10 días. ¿Bien? O sea que es un mosquito que tiene un desarrollo rápido si las condiciones de temperatura y humedad son, temperatura estamos hablando de 30 a 25 grados Celsius y una humedad relativa entre 60 y 70% de humedad. ¿Bien? Acá te cabe destacar y
que el huevo es lo que puede resistir a la sequedad y a las bajas temperaturas. ¿Tá? Por eso que Aedes aegypti, cuando nosotros nos aventuramos en invierno, las temperaturas bajan y lo que se elimina son los adultos. ¿Tá? Nosotros no vamos a ver aquellos adultos, algunos que estén dentro de nuestras casas en la temperatura, pero generalmente las poblaciones de adultos en el invierno pasan a ser. Lo que resiste a esas temperaturas bajas y a esa sequedad son los huevos, que cuando vuelve la temperatura y vuelve la humedad relativa, esos huevos van a eclosionar, ¿tá? Generando el ciclo. Cabe destacar que las larvas se van a alimentar de la sustancia orgánica que se genera en esa concentración de agua y las pupas no se alimentan. Para completar el ciclo puede estar en condiciones de temperatura y humedad relativas. En 7 días nosotros vamos a tener un adulto, que ese adulto va a picar para alimentarse y así poder generar de nuevo este ciclo. ¿Bien? Para entrar un poco en el tema y empezar a visualizar o responder si el dengue vino para quedarse, por ahora el mosquito Aedes aegypti sí vino para quedarse y hace muchos años que lo tenemos y ha logrado, puede pasar el invierno y lo tenemos en grandes poblaciones. Bien, entonces vamos a introducir el concepto de competencia vectorial, que es un concepto que nos dice qué habilidad tiene este mosquito de transmitir esta enfermedad. Bien, Aedes aegypti es un buen vector para el virus dengue, no solo para el dengue, sino para el Zika y chikungunya también. Y bueno, la capacidad vectorial es eso, que un mosquito se alimente de una persona infectada, que esa infección pasa lo que es el intestino del mosquito, se empieza la replicación viral, pasa por el hemolifa y llega a las glándulas salivales, que es ahí donde el mosquito puede picar a otra persona e infectada. ¿Tá? Si un mosquito pica inmediatamente a una persona infectada con dengue, ese mosquito no está infectado, o sea, no va a infectar. Tiene que transcurrir unos días, que se calcula de 5 a 7 días, para que ese mosquito ocurra toda la infección viral dentro del mosquito y pueda transmitir la enfermedad. ¿Tá? Inmediatamente que el mosquito pica a una persona infectada con dengue, no la va a transmitir. Tiene que haber un desarrollo de esa actividad. Y por eso la competencia vectorial. También hay esa competencia vectorial está muy intrínseca porque hay una convolución de este virus con este vector. ¿Tá? De donde nace, de donde se distribuye, de ahí de las selvas africanas, ya circulaba el virus dengue, no en humanos obviamente, sino en primates, y hay una coevolución del virus y el vector. ¿Bien? Y esa coevolución nos lleva a decir cómo el mosquito adquiere el virus. Y la principal vía de cómo adquiere el virus el mosquito es a través de la transmisión horizontal. Esa es la principal vía. Picar a una persona infectada con dengue. ¿Tá? Pero ahora se está estudiando más detenidamente porque se veía cuando se hacían muestreos en el campo que tanto machos o larvas, o sea, aquella forma de desarrollo en el agua, y machos, acuérdense que los machos no se alimentan de sangre, entonces se alimentan del néctar de las plantas, estaban o tenían el virus, estaban infectados con el virus. Entonces se empezó a poner foco en otras vías de transmisión. Una es la sexual, cuando hay cópula entre una hembra infectada o un macho infectado, en el mosquito puede haber transmisión del virus. Está poco estudiada, pero algunos estudios revelan en el laboratorio eso. Y después la transmisión, existe la transmisión transovárica, o sea, que aquella hembra infectada cuando pone los huevos es capaz de transmitir el virus a la siguiente generación. Hay estudios contundentes en el laboratorio donde se estudia el modelo de mosquito que se le otorga el virus dengue. Como pueden ver, estos son los ovarios. Dentro de ellos vemos un ovario normal y un ovario infectado con el virus, que donde en las próximas generaciones los huevitos dentro del virus. Esto es importante estudiarlo más en detalle para saber si esta transmisión transovárica puede adelantarnos infecciones del virus después del invierno. Si esos huevitos que les llega a estar infectados con el virus
pasan el invierno y desarrollan un mosquito. La verdad que no se sabe porque estos son en condiciones de laboratorio, hay que ver qué pasa en el ambiente, condiciones de extrema temperatura. Estamos hablando que en el Uruguay tenemos las heladas, entonces hay que ver cómo, no solo cómo afecta esa temperatura al huevo, sino la replicación viral, que se ha registrado que a nivel del virus el cambio de temperatura puede haber incidencias en la replicación del propio virus. Hay que ver si la replicación viral afecta a la progenie, es decir, si el virus se replica, esos mosquitos se van a desarrollar como adultos o el huevo no va a haber desarrollo. Entonces, ahora lo que tenemos principalmente es esta transmisión, pero próximamente a través de modelos de laboratorio, por ejemplo, el que estamos desarrollando en el laboratorio de vectores, tener el modelo Aedes aegypti y tratar de infectar y ver estas vías de transmisión van a ser de gran utilidad. ¿Está? Y bueno, voy terminando por acá. Muchas gracias por... Muy bien, muchas gracias Andrés. Y ahora vamos a darle paso a Rodney Colina, desde Salto, desde el Laboratorio de Virología Molecular del Centro Regional Litoral Norte de la Universidad de la República. Rodney, ¿estás por ahí? Bueno, no lo veo, pero les doy las buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al profesor Santiago Milazzo y al equipo por haberme invitado a dar esta breve charla. Quiero empezar comentándoles que desde hace unos días atrás estamos trabajando como laboratorio colaborador del Ministerio de Salud Pública, pero quería pasar a comentarles unas cosas previas que me parecen relevantes. Como ustedes saben, recientemente la alarma de dengue en América Latina y sobre todo en la región sur de América Latina ha disparado en una enorme cantidad de casos en distintos países y Uruguay no ha sido la excepción en ese sentido. Comentarles que el gráfico que se observa ahí, datos publicados por la FAO, se muestra cómo el virus dengue ingresó a América Latina, en particular a partir de la dispersión de América Central, empezando por Cuba en la década del 80, y después se va dispersando programáticamente a lo largo del tiempo, por un aumento del número de casos graves, y también el número de fallecimientos año a año, avanzando por el territorio, y estando ya desde hace unos años presente en Brasil. Ustedes saben que existen 4 serotipos. Esos 4 serotipos que estaban presentes hoy en día en los países de la región, la excepción de Argentina, que tiene presente 3 serotipos. El riesgo de infección, de adquirir una infección por el virus dengue hoy en día es muy alto. Como bien decía mi colega que precedió, el mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor del virus. Este gráfico simplemente lo muestro, es parte de un informe que hizo la Organización Panamericana de la Salud unas semanas atrás, en la parte superior mostrando el aumento estrepitoso de casos en este año 2024. Esto va a la semana 12 epidemiológica de este año, ya que faltan todavía aquí la actualización de los datos del mes de fines de marzo o de abril. Y cuando ustedes comparan con los casos promedios en el 2023 con los casos promedios en los últimos 5 años, claramente estamos frente a un pico histórico de casos en las Américas. En los gráficos de abajo se observa lo que está ocurriendo en los países de la región, en particular en Argentina, Brasil y Paraguay, con una circulación realmente altísima de dengue en estos países, lo cual también genera un riesgo muy importante para nuestro país. Nada, comentar desde el punto de vista más características que tienen que ver con el virus dengue, la familia a la cual pertenece, el flavivirus, que tiene características muy interesantes desde el punto de vista biológico, es un virus cuyo genoma está comprobado
particular en esto. Es un virus de un genoma relativamente pequeño y bueno, y eso da ciertas características favorables a poder estudiar el genoma del virus de manera eficiente, en particular para conocer los objetos celulares. Para no aburrirnos muchos, en este sentido, existen hoy en día metodologías que permiten el secuenciado completo del genoma viral. De hecho, hay incluso propuestas concretas de llevar adelante a nivel regional, y yo diría más allá de lo regional, una secuenciación directa en tiempo real del genoma viral. Pero sin embargo, cuando eso no es posible, se puede estudiar el gen de la cultura del virus, de INAE, que permite y da datos muy precisos de los serotipos y la circulación viral. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Perfecto. Entonces, me parecía relevante mostrar la importancia que tiene el estudio del genoma viral como forma de entender el comportamiento de las epidemias, cómo ingresan estas epidemias a través de casos puntuales a los territorios y cómo se dispersan. Ustedes saben, el virus del dengue está clasificado 4 serotipos, pero la cuestión no termina ahí. El dengue tiene a su vez una serie de genotipos dentro de cada serotipo, y a su vez dentro de cada genotipo tiene lo que se llama linaje genético, que vamos a entrar en detalle en eso. Lo que me parece ser relevante mencionar es que existen muchos trabajos publicados que demuestran la importancia de conocer en detalle cómo es ese virus a nivel genómico, ya que hay determinadas mutaciones que el virus adquiere dentro de un serotipo, genotipo y linaje determinado, que hacen que pueda incidir en algunos casos en la capacidad de dispersión y en otros casos incluso asociados a niveles de severidad. En los países de la región y también lo que tiene que ver con el estudio del virus en la historia reciente, se observan distintos trabajos que abordan el estudio del genoma virales para comprender, por ejemplo, el grado de dispersión en una región determinada, el grado de afectación de las poblaciones en términos de severidad, y también, por ejemplo, están surgiendo los primeros estudios que demuestran, no solo para el virus dengue, sino para los arbovirus en general, que es factible hacer un monitoreo. Ustedes saben, en el caso del dengue en particular, aproximadamente el 70-75% de las personas infectadas no desarrollan síntomas, pero sin embargo pueden infectar el virus de diferente manera. Es posible hacer un monitoreo ambiental a través de aguas residuales y hacer un trabajo que permita
se han planteado, que están aplicando. Entonces es importante también hacer estudios por esa necesidad. Lo que contaba recién Andrés, poder hacer estudios las poblaciones de mosquitos en distintas regiones del país para conocer en detalle la diversidad viral existente allí y también comprender lo que puede ocurrir con las futuras emergencias virales luego que ocurran o que pasen los meses fríos de invierno y que probablemente deciden es un virus que pueda haber llegado para quedarse en nuestro país. Es importante también desarrollar metodologías que puedan realizar el monitoreo ambiental de algunos de estos virus, refiriéndome más acá a los orovirus en general, a Zika, chikungunya, no solo el dengue, incluso otros como fiebre amarilla. También utilizando una metodología que se llama Waste Surveillance, muy utilizada hoy en día para monitorear otro virus, como ocurrió con el SARS-CoV-2 en la reciente pandemia. Realizar también aislamientos de genomas virales para hacer distintos tipos de ensayos, ya sea de estudios de neutralización, estudios de drogas que puedan frenar la replicación viral y otras cosas, y por supuesto de la mano de todo esto formar recursos humanos. El laboratorio de biología acá en Salto empezó a trabajar con el Ministerio de Salud Pública el lunes de la Semana del Turismo, recibiendo muestras desde el departamento de Salto inicialmente y posteriormente del departamento de Paysandú, con la idea de poder colaborar. Estamos en calidad de laboratorio colaborador del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, con la idea de poder avanzar y poder abarcar toda la región norte y litoral del país. Al día de hoy llevamos aproximadamente unas 500 muestras estudiadas, contamos las que llegaron hoy, andamos ya cerca de las 600, y hemos detectado en el entorno de los 90 positivos a lo largo de estas 3 semanas que han ocurrido. Estamos trabajando con un sistema de diagnóstico que nos brinda el Ministerio de Salud Pública, es un sistema desarrollado por el Center for Disease and Control de Estados Unidos, un sistema muy robusto que detecta la presencia de dengue, zika y chikungunya, y bueno, y posteriormente se pasa a hacer el serotipo y demás, trabajo que hace el Laboratorio Central de Salud Pública en Montevideo. Comentarles que este laboratorio en Salto, fundado en el 2010, a partir de un proyecto de desarrollo universitario que estimuló la descentralización de la ciencia y tecnología hacia lo que es el interior del Uruguay. Y en ese sentido, y remarco esto como más relevante, en aquel proyecto, cuando lo presenté a la República, ya marcábamos la importancia de generar un laboratorio de virología en esta región del país, dada la influencia que tienen las regiones fronterizas en el ingreso de virus al país. Lo comprobamos recientemente con el virus SARS-CoV-2, hace unos años atrás con el virus de aftosa. Existió una epidemia de dengue importante en 1916, también de fiebre amarilla, y actualmente lo estamos viviendo con el virus de dengue. Hubo el año pasado una emergencia que ingresó, una emergencia viral dada por el virus chikungunya que ingresó por Paysandú. Entonces entendemos que era importante desarrollar una capacidad instalada del territorio a 500 kilómetros de la capital del país que pudiera generar la formación de recursos humanos, pudiera generar investigación sobre patógenos virales que afectan a nuestro país y a nuestra región. Estas son imágenes de lo que es el laboratorio a nivel de bioseguridad 3 con el cual contamos acá en Salto. Si bien para el dengue no es necesario hacer ni el diagnóstico, ni investigación, ni aislamiento viral en este tipo de laboratorios, pero sí nos permite ampliar las capacidades de trabajo diario y de investigación, así como de otros virus que sí requieren de seguridad, arbovirosis importantes que afectan al país. El equipo de investigadores está conformado por una serie de jóvenes investigadores, el doctor Matías Victoria, que es profesor de laboratorio de la Universidad de la República, es un especialista en mineralogía ambiental y con él hemos desarrollado una lista muy fuerte de mineralogía ambiental sobre distintos virus que afectan la salud humana
pacientes con enfermedades respiratorias. Él trabaja en este momento en un laboratorio con nivel de visibilidad 13 que cruza el Canario y pronto está regresando a Salto para comenzar a desarrollar esas líneas aquí en el litoral. El doctor Matías Candelo hizo su tesis de doctorado en virus que afectan a la salud animal, pero está fuertemente colaborando ahora con el diagnóstico de dengue y bueno, generando una red de trabajo también con todos ellos. El doctor Andrés Azuáez hizo su tesis de doctorado en enterovirus y todo lo que tiene que ver con el monitoreo de enfermedades humanos, pies y boca y el monitoreo ambiental de enterovirus, entre otros, para ver la existencia de cepas la doctora Leticia Maya también, doctorada recientemente, trabaja en virus que afecta a la reproducción bovina. Viviana Butagaray está haciendo su tesis de doctorado. Luis, ingeniero electrónico que trabaja en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y trabajo sobre el laboratorio P3 y el programa de este grupo. Les comento esto porque todos estos recursos humanos que estamos radicados aquí, estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud Pública para poder generar mecanismos de diagnóstico en tiempo y forma para poder avanzar también posteriormente en temas de investigación. Tenemos precedentes recientes de haber trabajado con el Ministerio de Salud Pública y con ACE, de lo que tuvo que ver con la pandemia. Estas son fotos sacadas acá en Salto, mientras trabajábamos con el virus SARS-CoV-2, hicimos más de 15.000 test, trabajamos también haciendo estudios hospitales, quienes saben que yo, el grupo asesor científico del gobierno, realizamos estudios serológicos, etc. O sea que poseemos un equipo de personas formadas, biólogos, científicos, biología molecular y celular, que se ha ido especializando en virus similares al virus del dengue, simplemente mostrarles algunas de las publicaciones que hemos ido realizando y bueno, y ponernos a las órdenes para trabajar en estos temas tan importantes para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodney Colina. Y ahora nos vamos un poco más lejos y recibimos también a través del Zoom al doctor Xavier Sáenz Llorens, jefe del Departamento de Infectología y director de investigación clínica del Hospital del Niño José Renán Esquivel de Panamá. Doctor Xavier Sáenz Llorens, ¿está en línea? Correcto, sí, estoy aquí. Excelente, adelante entonces. Buenas tardes. ¿Puedo subir la presentación? Sí. Sí, tiene que compartir pantalla. Tiene habilitado, creo. A ver. Me comentan si se ve. Se ve perfectamente. Bien. Y pasa perfectamente. Sí. Está todo perfecto. No todo bien. A ver. Bueno, primero que todo agradecer a Santiago por la gentil invitación y es un placer para mí de Panamá estar con todo el grupo de profesores y de oyentes. Me han pedido, Santiago me pidió que hablara un poco sobre la prevención con vacuna. Y de hecho ese es mi principal conflicto de interés, que he sido y soy todavía el investigador principal para taquera de la vacuna recientemente aprobada de ellos, la Codenca. Hemos hecho el estudio de fase 2 en Panamá y hemos participado en el multicéntrico de fase 3 en 8 países, 4 del Asia y 4 de Latinoamérica. Así que ese es mi principal conflicto de interés, pero voy a tratar de liberarme de cualquier sesgo posible para dar mi opinión personal sobre esta vacuna y sobre las otras vacunas que ya fueron aprobadas, una de ellas y otra que está en desarrollo. Antes de empezar a hablar de la vacuna, yo creo que es importante tener en mente varios conceptos que seguro que ya se han tocado anteriormente.
también, y hemos visto en el pasado, infecciones primarias graves, sobre todo en personas que tienen comorbilidades, incluso en adultos mayores con comorbilidad, pero también en niños. Y también se describe que el serotipo 3, muchas veces con la infección inicial primaria, puede causar un cuadro relativamente grave en comparación con otros serotipos. Pero en la mayoría de los casos realmente se ven durante la infección secundaria por un serotipo distinto. Las infecciones terciarias y cuaternarias son relativamente bastante benignas, y eso es importante contarlo anteriormente, ¿no? El virus del dengue, a diferencia por ejemplo del virus del Zika o algunos otros virus, tiene diferentes serotipos, tiene 4 serotipos distintos que son antigénicamente diferentes. Entonces por eso se habla de infección homotípica o heterotípica. Heterotípica es cuando una persona se infecta por un virus, un serotipo distinto al que me infectó inicialmente. La mayoría de las infecciones, casi cerca del 80%, son asintomáticas, o sea, son imperceptibles al diagnóstico, pero estas personas tienen epidemia y pueden contribuir grandemente a la transmisión del virus. Si bien las infecciones secundarias representan un mayor riesgo para la dengue grave, realmente la incidencia de la enfermedad grave en una infección secundaria no llega al 4%, ¿no? Así que es importante también mencionar que la mayoría de las personas que tienen infección secundaria no desarrollan una enfermedad grave. Otro concepto que es bien importante y que cada vez se caracteriza mejor es que las reinfecciones son frecuentes a lo largo de la vida, incluso reinfecciones homotípicas, porque el concepto inicial era que el virus producía una inmunidad duradera homotípica. Sin embargo, esto ya se está poniendo un poco en desafío, porque hay muy buenos estudios recientes que indican que las reinfecciones son frecuentes, si bien la mayoría tienden a ser asintomáticas. Y la letalidad anda por el orden del 0.05%, en algunos lugares más, en otros lugares menos, y eso habla muy bien de que a lo largo de los años pues, hemos mejorado no solamente el diagnóstico temprano a través de la nueva clasificación de la OMS, sino también el manejo integral hospitalario de estos pacientes. Esto ya lo presentó el doctor Colina, pero es importante aquí desde el punto de vista más que nada de inmunidad mencionar que realmente los antígenos estructurales son más importantes en la inmunidad humoral. Por ejemplo, el antígeno de envoltura, el antígeno de peripetral, el antígeno de la cápside generan inmunidad humoral, anticuerpos, ¿no? También hay algo de inmunidad humoral contra el antígeno no estructural tipo 1, que además de ser un antígeno muy importante en cuanto a la fisiopatología de la permeabilidad capilar, también es importante porque tenemos una prueba diagnóstica que se basa en la detección de NS1, que es una de las proteínas que más circulan en su comunidad. Pero las otras proteínas no estructurales que van hasta las 5, aunque son 7 unidades en realidad, lo que induce básicamente la inmunidad celular. Entonces, para tener protección contra este virus necesitamos inmunidad humoral contra los antígenos estructurales, contra el NS1, y necesitamos inmunidad celular contra los otros antígenos no estructurales del virus. Realmente el desarrollo de la vacuna ha sido bien desafiante a lo largo de la historia, ¿no? Primero porque hay 4 serotipos, entonces las vacunas necesitan ser tetravalentes y que esa respuesta tetravalente sea bastante balanceada. Eso es importante mencionarlo. Lo segundo es que durante hay aparentemente una protección homotípica bastante duradera, aunque ya diría que eso está un poco en discusión. Pero la protección heterotípica es bastante transitoria. Más o menos después de 6 a 18 meses de una infección primaria por un serotipo, si yo me infecto por otro serotipo, ya esta inmunidad no me protege adecuadamente, ¿no? Y de hecho, pues esto es lo que se cree que da origen a la enfermedad severa en la mayoría de los casos. Y hay un fenómeno muy interesante que ocurre no solamente con el virus de dengue, también con otros virus, pero que con dengue está muy bien descrito, que es el fenómeno de la exacerbación mediada por anticuerpos, por el inglés la cifra de ADE, que básicamente lo que dice es que si yo tengo una infección, cuando yo tengo una infección secundaria por diferentes serotípicos, esos anticuerpos heterotípicos
que ya para los heterotípicos, entonces la concentración de anticuerpos en línea al intermitente empieza a bajar por debajo de un umbral de protección y al final se convierte incluso en potencial peligro para el desarrollo del dengue grave. Y esto ha sido muy bien descrito, incluso desde hace ya más de 40 años por el doctor Scott House de Estados Unidos en 1979, que básicamente describió que los anticuerpos heterotípicos en la infección secundaria no son neutralizados, incluso ayudan a internalizar el virus a las células macrófagos, y eso se convierte en una explosión de inflamación de citoquina con aumento de la permeabilidad de la infección grave durante esta infección secundaria. Incluso reciente información indica que no solamente este fenómeno de ADE tiene origen en inmunidad humoral, sino que también quizás la inmunidad celular también participa de alguna manera en esta exacerbación de la respuesta inmune. Si nosotros queremos entender e incluso potencialmente predecir cómo se van a comportar las vacunas en campo, yo creo que la mejor forma de entenderlo es sabiendo cómo están constituidas las vacunas. Por ejemplo, la vacuna inicial, la vacuna de Sanofi, que es la de Paxia, que ya prácticamente no se usa. Esta vacuna realmente es una vacuna quimérica. ¿Por qué? Porque el esqueleto del virus, el barco, es el virus de fiebre amarilla, que lo vemos aquí en blanco. Entonces, a ese virus de fiebre amarilla se le han incorporado los genes de cultura y de premembrana de los serotipos 1, 2 y 3 del dengue. Entonces, ya sabiendo eso, uno puede predecir que esta vacuna va a inducir inmunidad humoral contra estos antígenos estructurales del dengue, de los 4 serotipos, inmunidad humoral contra el NS1, pero de dengue, e inmunidad celular contra todas las proteínas no estructurales, pero también del virus del dengue. Y el virus del dengue, la homología con los virus para la fiebre amarilla. Y el virus de fiebre amarilla, la homología con el virus del dengue es bastante baja, probablemente por debajo del 10%. Así que la inmunidad celular que se origina con esta vacuna es inmunidad celular contra el virus de la fiebre amarilla. Y lo que básicamente nos está dando es inmunidad humoral contra los antígenos estructurales del dengue. Ese es el primer concepto. Entonces, la vacuna de Takeda, a diferencia, la vacuna de Takeda emplea como esqueleto, aquí en amarillo, el serotipo 2 de dengue, que ha sido atenuado en 3 lugares distintos para que no sea patogénico. Entonces, a ese serotipo 2, que es una cepa viva atenuada, se le incorpora la envoltura y a la premembrana del serotipo 1, del serotipo 3 y del serotipo 4. Así que nosotros vamos a tener una vacuna que induce inmunidad humoral contra los 4 serotipos del dengue y inmunidad humoral contra el NS1, pero solamente el serotipo 2, e inmunidad celular contra el serotipo 2. Ahora, hay reactividad cruzada, pero evidentemente es importante mencionar lo que la mayor parte de la inmunidad celular y humoral contra el NS1 está dada por la inmunidad celular contra el serotipo 2. Y por último, la vacuna de adenovirus, que son varias vacunas realmente, varias formulaciones. Una de ellas se llama TV003. Esta vacuna lo que tiene 3 serotipos de dengue como esqueleto: el serotipo 1, el serotipo 3 y el serotipo 4. Y en el serotipo 4 se le han incorporado la envoltura y la premembrana del serotipo 2. Así que es una vacuna de 3 serotipos atenuados vivos del dengue, más antígenos de envoltura y de premembrana del serotipo 2 que están metidos dentro del serotipo 4. Entonces, esta
TV005, y lo que ha hecho es que ha aumentado en 10 veces la concentración del monotubre de preparada del serotipo 2 por mutación. Y esto es importante tenerlo en mente porque esta vacuna probablemente pudiera ser incluso superior a la vacuna TV003 que está estudiando los laboratorios Butantan. Bueno, este es un seguimiento, una curva de Kaplan-Meier del estudio de la vacuna de Paxia de Sanofi. Como ven ustedes, este fenómeno de ADE aparentemente fue generado, estos son cero negativos que no se vacunaron, que la línea está arriba, intermitente en azul. Después más o menos de 12 a 24 meses después de las 3 dosis, esta línea se empezó a distanciar de los vacunados cero positivos. E incluso se distanció de los pacientes que incluso no habían recibido vacuna. Y empezó a verse mayor cantidad de hospitalizados, incluso algunas muertes, por este fenómeno que se piensa que ejemplifica muy bien o sintetiza muy bien el fenómeno de ADE que había sido descrito anteriormente. Y por eso esta vacuna prácticamente ya ha caído en desuso. Doctor Sáenz Llorens, perdón la interrupción, sí. Estamos sobre el tiempo, ¿sabe? Sí. ¿Puedo seguir? Sí, adelante, simplemente para el recordatorio nomás. Ok, entonces, la vacuna taquera la estudiamos en fase 2 y le hemos dado seguimiento de fase 3 hasta casi 5 años. Esta es la última publicación que acaba de ser presentada en febrero, que lanza el Global Health, todos los estudios de seguimiento de esta vacuna. Y estos son los anticuerpos que genera esta vacuna contra DG1, contra 2, contra 3, contra 4, son bastante buen nivel de anticuerpos, son mucho más elevados contra DG2, porque el esqueleto es DG2, que contra los otros, y son más elevados el cero positivo que el cero negativo, pero aún así realmente induce una buena concentración de anticuerpos contra los 4 segundos. Y esta es la inmunidad celular, que también induce inmunidad celular un poco mayor el cero positivo que el cero negativo, pero también realmente induce una muy buena inmunidad celular, y esa inmunidad celular parece que hay la actividad cruzada contra, a pesar de ser dirigida para el serotipo 2, hay una inmunidad cruzada contra el serotipo 1 o 3. Y estas son las curvas de Kaplan-Meier de esta vacuna, muy diferentes a las de Paxia, ¿no? En que los vacunados, que son en líneas intermitentes, realmente están muy por debajo de los no vacunados en términos de protección a 5 años después, ¿no? Así que estos datos son bien alentadores de que esta es una vacuna que es más protectora. Y aquí tenemos el estudio ya en el detalle. Para los seropositivos, la vacunación durante 5 años de seguimiento, la vacunación induce protección contra infección más o menos entre 60 a 70% para 5 años. Mientras que para hospitalización la efectividad anda por arriba del 80%. Tanto el seropositivo como el seronegativo. Ahora, si uno degrega los seronegativos, uno ve que no hay eficacia contra el serotipo 3 y tampoco no hay eficacia tampoco contra el serotipo 4, aunque los números del serotipo 4 que circularon durante este estudio de fase 3 eran muy bajos como para ser categóricos. Lo que sí uno puede decir con categoría es que no hay eficacia contra el serotipo 3, pero no parece haber esta señal de ADE de hospitalización mayor de gravedad. De hecho, aquí en este estudio se incluye y se excluye uno de los sitios de Sri Lanka. ¿Y por qué se hace así? Porque en Sri Lanka la tasa de hospitalización de dengue sintomática es muy alta. Ellos prácticamente hospitalizan a todos los casos de dengue, aunque sean casos leves. Mientras que, por ejemplo, en todos los demás países que participaron en el estudio, el porcentaje de dengue hospitalizado fue bastante bajo del de dengue sintomático. Entonces, si uno excluye Sri Lanka, la eficacia contra el serotipo 3, el cero negativo, incluso tiene un punto estimado positivo, pero no es significativo, o sea que no hay eficacia, pero no es ese punto estimado de 88 que se. Y otra cosa importante es que aparentemente esta vacuna, durante el estudio de fase 3 que nosotros hicimos, entre el día 6
eficacia comprobada, sobre todo en seroquímica. Y finalmente es la vacuna de Butantan, que acaba de presentar los resultados. Fíjense ustedes con los datos que son muy prometedores de la vacuna del placebo. Este es un seguimiento a 2 años, aunque ellos empezaron el estudio prácticamente a la par que la vacuna de Takeda, pero tuvieron una epidemia de Zika en el 2016, ya hay un error, 2016. Tuvieron una epidemia de Zika cuando comenzaron el estudio, entonces, como la epidemia de Zika, el dengue prácticamente se desapareció. Entonces no tienen realmente buenos datos, una buena cantidad de casos de dengue durante los primeros 2 años del estudio. Es que tuvieron que ampliar el descubrimiento más allá de la epidemia de Zika para tener los primeros resultados que se presentaron recientemente en eficacia por 80%, 15% menos en seronegativos que en seropositivos. Y si uno ve la eficacia de esta vacuna contra los serotipos, aquí lo más llamativo quizás es que la eficacia contra el serotipo 2 es mucho más baja que contra el serotipo 1 y muy probablemente por aquellos que yo les mencioné durante la composición de la vacuna. Esta es la vacuna TV003 y entonces es importante tenerlo en mente para ver el seguimiento a largo plazo. Y para finalizar, ahora que los países empiezan a vacunar masivamente con esta vacuna de Takeda, hay que darle seguimiento a lo que muy bien mencionó el doctor Polino, ¿no? El seguimiento de los serotipos muchas veces es impredecible cuáles serotipos van a circular en el país, a veces aparece uno, se esconde, aparece el otro, etc. Pero ahora mismo tenemos básicamente circulación en todo el continente de 1, 2 y 3 y en muchos lugares también serotipos. Y hay que también ver qué va a pasar con esa presión selectiva de la vacunación en los diferentes genotipos del virus del dengue, de la evolución de los virus. Finalmente también hay que ver lo ordinario. Esta es una evolución filogenética del virus del dengue más o menos desde 1944, por 80 años se han aislado la cepa y se ha visto que aunque este virus, que también es un virus de RNA, no muta tanto como el virus de la influenza o el virus del COVID, sin embargo también hay diversidad en el tiempo, ¿no? Y esto es sin presión selectiva por vacunación. Así que nosotros tendríamos que ver qué pasa cuando se introduce la vacunación, con la evolución de los diferentes linajes. Finalmente, hay algunas lecciones, algunas preocupaciones y algunos desafíos. Ya yo mencioné la parte de lo que se sabe, y con respecto a la vacunación ya también mencioné los aspectos de la vacunación, así que lo que básicamente habrá que definir primero son los correlatos de protección, porque lo que no sabemos es que a pesar de que la vacuna de Takeda incluso tuvo buena cantidad de anticuerpos contra el serotipo 3 y el serotipo 4 parece que pues, no se correlaciona con protección. ¿Qué va a pasar con vacunación heteróloga? Por ejemplo, combinar varias vacunas de diferente composición para ver si esa vacunación heteróloga, como hemos visto con COVID, es efectiva. Si hay que aplicar refuerzos posteriores, nosotros actualmente estamos haciendo un estudio de refuerzos de vacunas de Takeda, y cuál es la relación con el virus del Zika. La eficacia comparativa o aditiva con otros métodos biológicos de transmisión viral, por ejemplo, la colonización o la infección por Wolbachia, y el temor, algo muy importante, el temor a que los países que empiecen a vacunar masivamente flexibilicen los programas de control de los mosquitos. Y como muy bien se ha dicho anteriormente, hay que seguir con el control porque el aire no solamente transmite dengue, así que transmite otras formas de vivir. Así que hay que mantener el ojo en el mosquito, aunque haya vacuna. Muchas gracias por la atención. Comprometidos con el tiempo, pero habíamos dicho que si había espacio, que íbamos a hacer un pequeño espacio para alguna pregunta, si es que hubiera, para el doctor Xavier Sáenz Llorens. Es ahora, si no, continuamos con los 2 expositores que nos faltan. Bueno, doctor Sáenz Llorens, lo liberamos entonces. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a usted. Hasta luego. Doctor Lorenzo Berger es el próximo expositor de Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Lorenzo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver si
Bueno, la pregunta realmente de este seminario es como muy choqueante, ¿no? Y no sé si la responderemos en esta jornada, pero bueno, lo cierto es que tenemos que empezar a hacer nuestras propias respuestas, porque no hay una respuesta fácil a esta pregunta. Tenemos que empezar a investigar y ver por dónde va la cosa. Bueno, bien. También acá vamos a hablar también del trabajo de la unidad de zonas y vectores, de vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Así que, bueno, un poco es la situación actual y a lo que hemos estado enfrentados en los últimos años. Realmente tal vez la respuesta a esta pregunta esté en las cosas que en otros lados capaz que no estudian tanto. Por ejemplo, los tránsitos de turistas y personas. En Brasil, un país hiperendémico para dengue, capaz que no están prestando tanta atención a cuánta gente entra infectada y de dónde entra. Tal vez tampoco les interesa tanto otro tipo de transmisión no horizontal, es decir, transovárica, cómo se mantiene el mosquito en un ambiente cuando las condiciones ambientales no son las óptimas. Entonces, bueno, son el tipo de respuesta que tenemos que hacer escuela uruguaya en lo que es la entomología médica también. Bien, algún apunte sobre cómo se vigila esa Aegypti en el país, muy rápido porque voy a hacer alguna referencia a esto. Se vigila a través de ovitrampas, son trampas que lo que hacen es detectar los huevos de Aedes aegypti en un lugar. Hay redes, se disponen en modo de red, digamos, y a partir de ahí vemos cuántos huevos hay por trampa y hacemos algunos cálculos y obtenemos estos lugares, digamos, los hotspots, los lugares donde hay más vector. Algo que ya se ha mencionado, pero queremos enfatizarlo, lugar del país donde pongamos una ovitrampa, lugar que vamos a encontrar Aedes aegypti. Cualquier urbanización es factible de criar Aedes aegypti y realmente no tenemos mucha idea de cómo llega ahí, pero lo cierto es que en cualquier lugar del país que busquemos Aedes aegypti la vamos a encontrar. Tal vez tenemos el desafío al revés, poner y donde no lo encuentren que avisen porque sería algo que tenemos que estudiar. Porque realmente cualquier lugar del país donde pongamos una ovitrampa encontramos Aedes aegypti. Y después hacemos curvas de densidad de población con estos datos y esto de manera similar a lo que son, por ejemplo, vigilancia en epidemiología de otras enfermedades. Son cuartiles de distribución y, por ejemplo, el amarillo sería una densidad media, alta y baja. Y ahí graficamos nuestro año sobre el histórico. Bien, esto lo tenía con animación un poco más dramática, pero tuve que sacarlo porque no me funcionó bien. Pero bueno, en los eventos recientes de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti, en Uruguay fueron un poco así. Ya se ha mencionado las epidemias en Salto en 1916. Con esas cosas del destino, 100 años después tuvimos los primeros brotes de nuevo en Uruguay con un evento. Después en 2020, esto es un silencio que es bastante complicado a nivel de comunicar, porque bueno, vino la enfermedad, llegó para quedarse, no. Lo cierto es que estuvo ausente durante estos 3 años. 2020 tuvimos un par de eventos más. Estos eventos estamos hablando de lo que son, digamos, relacionados en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, en 2 departamentos distintos. Como fue el caso del 2020 coincidiendo con el COVID. 2023 tuvimos ya 3, esto venía una tendencia ascendente, pero jamás esperamos que fuera de nivel exponencial, digamos. Hoy estamos así. Realmente tenemos prácticamente en un montón de departamentos y tenemos incluso dentro de un departamento en 2 lados distintos, así que es una situación que realmente seguramente no se diera desde hace más de 100 años. Del 16 al 23 tuvimos esta situación. En este caso Paysandú está porque circuló chikungunya, no tuvo dengue en esta etapa. Pero bueno, tenemos algunos departamentos, Montevideo, San José, Rocha, Salto por supuesto, y bueno, y hoy estamos así en lo que se refiere a casos de dengue autóctono. Prácticamente todos los departamentos, excepto 1 o 2, excepto 2, tienen casos de dengue, pero todos estos tienen casos autóctonos, es decir, personas sin antecedente de viaje, en los cuales la única explicación posible, digamos, es que efectivamente se infectaron, ya sea en su vivienda o en su lugar de trabajo. Aedes, como dijeron, es diurno, así que lo más probable es que sea en su vivienda, en su lugar de trabajo o estudio. Pero bueno, estos son los departamentos que tienen casos autóctonos antidengue. ¿Qué habíamos visto antes de este año fatídico? 2 casos en Salto, en el centro de la ciudad, y bueno, el control se hace a partir de búsqueda de casos, control vectorial, de recipientes. En el caso de que haya circulación se hace fumigación también. Pero bueno, esto es lo que vivimos en el 2020.
los casos siguieron coincidiendo con el pico de densidad vectorial. Entonces vamos sacando un poco de datos. 2020 también fue San José. 2 casos. También en el centro de la ciudad. Entonces también sacamos un poco esto que es una enfermedad como de periferia. No sabemos muy bien realmente cómo se va a seguir comportando, pero hasta ahora sabíamos que eran lugares céntricos más bien. Y se dio un poco después de lo que fue el pico de Vector. Rocha, también 2 casos. Esto para mostrar un poco cómo fue hasta el día de hasta este año, ¿verdad? Como ya he mencionado, esto en la región venía complicado, y no solo complicado, sino estamos hablando de 4 o 5 veces más de lo que esperábamos por un lado el histórico y de que el año pasado. Entonces, bueno, lo que cabe hacer es cualquier mente racional y científica entrar en pánico, porque hay muy pocas cosas para hacer. Cuando sabemos que la situación está así, realmente sabemos que va a venir. Es muy difícil, la gente viaja muchísimo y la gente viaja a lugares endémicos, porque coincidentemente o no, son lugares muy lindos para hacer turismo. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de algunas islas del Caribe. Entonces, bien, cuando sabemos que la situación regional está complicada, sabemos que en Uruguay se va a complicar. Perdón que me faltó. Teníamos que algo, pero no sé si... Bueno, perdón, estaba ahí atrás y con la fuente de animación se cambió. Lo que quería explicar es que Uruguay siempre está destinado a que los brotes autóctonos estén atados al ingreso de viajeros. Siempre como sabemos que hay más de 40 casos importados, vamos a empezar a tener circulación. Entonces, este año tuvimos más de 290 casos importados. Entonces realmente no solo pasamos ese 40, sino que lo recontrapasamos. Estábamos hablando de que iba a complicarse la cosa. La explicación de este año complicado que estamos teniendo, donde está en el vector, no lo sabemos, pero ¿qué está pasando? En el sur, esto es un departamento de Canelones, sabemos que está muy por encima de las densidades históricas de allí. Así que podría ser una explicación en el sur. Pero lo que es Rivera, por ejemplo, el norte, y Paysandú, donde hoy por hoy tenemos un problema bastante grande, hay densidades medias y está, digamos, no está por encima de lo esperado de la densidad vectorial. Entonces, lo más probable es que la explicación esté más en lo que es la situación internacional que en la cantidad de vector. Y bueno, esto es el informe del último que se hizo. Fíjense cómo tenemos casi todos los departamentos autóctonos importados, pero vamos a nombrar los que hoy específicamente están más complicados, que es Montevideo, 38 casos autóctonos, 79 importados, y hay una especie de aglomeración, un clúster de casos en lo que es la región de Prado, Barrio Atahualpa, etc. Es como bien claro el patrón. Y la mayoría de los casos importados, por no decir cerca del 80-90%, son, digamos, de Boulevard Artigas hacia el sur, de Boulevard Artigas horizontal hacia el sur, están acá. Así que no existe una gran coincidencia entre lo que son importados y autóctonos. Y eso es algo que nos da bastante miedito porque significa que la enfermedad ingresa y está circulando bastante antes de que la detectemos. Si coincidieran perfectamente uno puede decir, bueno, ok, detectamos a los importados y el problema está acá. Pero realmente está circulando mucho más de lo que pensamos porque no hay una coincidencia, digamos, en lo que es los importados y los autóctonos. Así que hay chance de que haya otras explicaciones ambientales, etc. Paysandú no sé si se llega a ver, pero tiene 2 clústeres bien grandes, uno viene al norte y uno viene al sur, esas cosas también que pasan. Hay asociados algunos a introducciones de casos exóticos, pero digamos de casos importados, pero aún así hay bien, cuando uno ve esto es que está circulando en el área la enfermedad, ya no hay cuestiones de van, vienen, si fue en el lugar de trabajo, si fue en el lugar de vivienda, ya cuando hay 10, 15 casos en la misma zona, sabemos que hay un tema en ese lugar. Y bueno, y lo otro complicado es Salto, también con 2 clústeres bien grandes de transmisión. A nivel de lo que son las incidencias, más o menos, número más, número menos, porque los datos del censo actuales todavía a nivel de ciudad todavía no los hemos encontrado. Pero bueno, estamos todavía muy lejos de lo que son densidades altas en otros países, 400, 500 casos cada 100.000, pero Salto es lo más grande, está en 124 cada 100.000 habitantes. Después le sigue Paysandú y Montevideo muy lejos. Pero bueno, por la cantidad de gente que hay en Montevideo, realmente a nivel
de casos es bastante. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué podemos esperar? Es bastante comprometido decir esto, pero bueno, tenemos un par de datos. Esto es lo que es la curva de la ciudad de Salto, perdón que me faltó poner ahí. Vemos que por suerte tiene una forma de campana, así que parece que están declinando un poco la fuerza de la epidemia. Y acá en azul lo que se ve es la densidad vectorial. Hasta esta semana es la real y después lo que ha sido históricamente, porque todavía no llegamos a la semana 20, ¿no? Pero bueno, vemos que está coincidiendo y está cayendo el número de casos y cayendo la densidad vectorial. Así que bueno, no es de esperar que crezca mucho más, sino que al revés empiece a descender. Si bien todavía tenemos varias semanas para lucharlo, ¿no? Acá tenemos lo que es Paysandú, lo mismo. Vemos que al parecer los casos están empezando a descender un poco y lo que sí, el vector también tiene 2-3 semanas más para estar bastante presente y después ya empiezan, digamos, densidades marginales. Es muy poco lo que hay. Y bueno, esto es la densidad vectorial a nivel nacional. Ahora estamos en la semana 15, o sea, estamos acá. Así que ahora lo que se nos viene es una caída bastante abrupta de las densidades vectoriales. Es de esperar, no siempre, digamos, muy poco vector puede transmitir bastante la enfermedad y lo que tienen las enfermedades vectoriales, pero aún así es de esperar por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, que la situación se empiece a estabilizar y descender a nivel de casos y a nivel de vector a partir de ahora. Igual, capaz que ahora en el tema clima podemos hablar un poco más, pero esto es muy difícil de predecir. Pero históricamente a partir de esta semana empiezan las caídas exacerbadas en densidades vectoriales, así que podemos respirar un poco. De momento nos queda todavía un poco de pelea, pero sabemos que tiene fecha de fin por lo menos. Así que por lo menos en la gran mayoría del territorio no llegó para quedarse, sino que tenemos todavía unos meses de respiro durante el invierno. Tal vez en Salto, Rivera, tal vez Paysandú pueda existir esa transmisión todo el año, pero no es lo que esperamos a nivel de todo el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a Lorenzo Berger y ahora, como bien decía Lorenzo al cierre de su charla, esta vinculación entre el clima y la presencia o no del vector, le agradecemos ahora a la doctora Madeleine Renom del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Madeleine. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Miri y Santiago que invitaron a dar esta charla, que tuve que sentarme a leer porque no estoy en esto todo el tiempo, así que para empezar, mil disculpas si hago errores muy biológicos, porque capaz que leerlo mal. Pero me puse a investigar hace 3-4 días a leer papers o ver qué hay hecho en la región en cuanto a lo que es dengue y variables climáticas, para poder entender y meterme un poquito más en tema, y bueno, me entusiasmó, así que se van a complicar conmigo. Entonces empecé viendo primero un artículo que salió en 2018, donde hacen como un análisis de qué cantidad de papers hay publicados que relacionan clima con enfermedades transmitidas por vectores para lo que es Sudamérica. Sí, ellos recaban información de entre 1970 y 2016, donde bueno, Brasil lleva la primera, digamos, con 56%, Colombia 12% y Argentina 11%. Sí. Ahí. Bueno. Y bueno, arranca con leishmaniasis con 31%, dengue y malaria al 20%. Y ahí es una copia de lo que hace la distribución de esos trabajos científicos relacionados entre variables climáticas y dengue, que, bueno, por lo que veían hasta ahí eran 2 artículos más o menos que salen de Uruguay, digamos, o que toman las regiones de Uruguay con variables climáticas. Y acá también era, bueno, por cada una de estas enfermedades, ¿sí?, qué variables más o menos es las que te tienen en cuenta: temperatura, precipitación, humedad, viento, y un montón de otros eventos interanuales o interdecadales, pero sobre un total en dengue de 70 artículos. Entonces dije, bueno, y
la temperatura es la que lleva más hinchas, digamos, en estos análisis. Entonces, primero y antes de empezar, voy a hablar un poquito de lo que nosotros, desde Clima, consideramos que es clima, ¿sí? Que es el estado medio. Esto es una serie de precipitaciones anuales entre lo que es todo el sudeste de Sudamérica, ¿sí? Yo le puedo trazar la precipitación media de toda esa región, puede andar en 1.300, 1.400 milímetros anual. Lo que es la variabilidad interanual, ¿no? O sea, lo que hace un año, ya lo tuvimos el año pasado, tuvimos un año el más seco, empezamos más seco y terminamos con inundaciones. Estas son variabilidades interanuales, cómo cambia de año a año. Lo que nosotros le llamamos la variabilidad decadal, que es una suavizada, que son oscilaciones que pueden ser naturales, que duran entre 10 y 15 años, y lo que le llamamos cambio climático, que es la tendencia a largo plazo. Entonces, teniendo esto en cuenta, puse a ver un poco específicamente de este paper, y esto hace como un resumen de todo lo que tenía más relación positiva y significativa con los casos de dengue en todo lo que era Sudamérica. Si bien tenemos distintos climas en Sudamérica, etc., y acá la mayoría era, digamos, con temperatura, así que me voy a centrar en temperatura y después va a dar para precipitaciones. Y encontré, dije, bueno, ¿de qué rango de temperatura estamos hablando cuando estamos hablando de dengue? Y en este trabajo de Mordecai ponía, ustedes me dirán si están de acuerdo, que tiene una temperatura media, digamos, para la generación del mosquito entre 28 o 29 grados, pero con un mínimo entre 17 y 35 grados. No sé si los 35 grados ya no hay más mosquito o larvas, no sé, eso me dirán ustedes, pero ¿en qué rango de temperatura está viviendo esto y cómo estamos nosotros en Uruguay con respecto a esto? Esto es la serie de lo que son las temperaturas medias anuales para todo Uruguay, ¿sí? Desde 1960, bueno, lleva hasta el 2015. Vemos una variabilidad importante interanual. La temperatura media anual del Uruguay ronda casi los 17,7 grados, que están en el borde inferior, digamos, de vivencia del mosquito, y tenemos una tendencia bastante importante. Ahora bien, ¿cómo se distribuye a nivel de las estaciones del año? Evidentemente acá y en todo lo que es toda la región, estos son el promedio durante por lo menos 30 años, las temperaturas medias, ¿sí? Que digamos acá ya estamos todos por arriba de 20 en lo que es verano y en toda la región, y cómo va bajando desde el norte. Lo que es el otoño también tenemos grandes chances de tener. Estaríamos fuera en lo que es el invierno si yo considero la temperatura media, y vuelvo a tener condiciones, por lo menos en lo que es temperatura, en primavera. El tema es que esto tiene variabilidad. Estas estaciones en el año tienen variabilidades y muy importantes. Las más importantes las tiene otoño y primavera, o sea, con aumentos bastante grandes de lo que puede ser de un año a otro. O sea que tenemos una escala temporal que también va a estar afectando al índice. Después tenemos la variabilidad interanual, que es, digamos, las diferencias que hacen de aquel promedio estacional, ¿sí? ¿Qué estaciones tienen mayor variabilidad? Ahí tenemos entre otoño, lo que es otoño, que es marzo, abril, mayo, lo que nosotros consideramos otoño climático. Invierno está teniendo una variabilidad enorme y una tendencia muy grande, lo que es tendencia a temperaturas que están aumentando mucho durante el invierno. Ahora también lo vamos a ver en una escala más chica, que son las olas de calor. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con las temperaturas máximas y mínimas? O sea, los extremos de las temperaturas en Uruguay, ¿sí? Las máximas durante todo lo que es el verano están por arriba de 27 grados, obviamente más intensas al norte del país, y por arriba de los 25 grados, sobre todo en el norte, en lo que es otoño y primavera.
Con estas condiciones, las máximas durante junio, julio, agosto nos quedarían afuera para lo que es el mosquito. Lo que es las temperaturas mínimas, también, o sea, acá tenemos para todo el país, en lo que es el verano, lo que es el otoño, que también pero presenta una gran variabilidad, y primavera. Yo con esto dije, bueno, voy a ir achicando y me trabajo desde septiembre a lo que es marzo, abril, mayo o hasta mayo, si esa es, no sé si ustedes han encontrado más mosquitos en algún otro momento del año. Bien. ¿Y cuál es la tendencia? Las temperaturas, porque ahí es también para separarlo y regionalmente. La variabilidad interanual, esto está separado por regiones, el norte del Río Negro y el sur del Río Negro. Todo esto es observado, ¿sí? Las temperaturas mínimas, y esto se cumple en toda la región, vienen un aumento muy marcado. Ya las noches no son tan frías, o sea que durante la noche las temperaturas no descienden tanto a escala anual. Y después vamos a ver que está principalmente en casi 3 de las estaciones del año. Sin embargo, no ha aumentado tanto esa tendencia a lo que considero al sur del Río Negro. Acá. Estas son las máximas, las temperaturas máximas y su variabilidad tiene una tendencia positiva más marcada al norte del Río Negro que al sur del Río Negro. Y por estación, estas son las máximas y las mínimas durante estación del año y en cada punto donde nosotros tenemos datos. Estos son series de 60 años, más o menos, son tendencias. Cuando está el triangulito por arriba son positivas y estadísticamente significativas. Entonces, las temperaturas mínimas, tanto en verano, otoño y lo que es primavera, han aumentado prácticamente en todo el país, con unas tendencias bastante importantes. Lo que es las máximas en lo que es al norte del Río Negro, bueno, en el litoral, bueno, Salto, que es la preocupación de ustedes, ha aumentado todo lo que es las temperaturas, y Paysandú también. En primavera han aumentado para que vean que en primavera también aumentó mucho en todo el país las máximas, y en el otoño está principalmente en el norte del país. Y ahora vamos a una escala más chica, las olas de calor, porque puedo tener que las tendencias en los 3 meses y a largo plazo vienen aumentando, pero no siempre quiere decir que voy a tener más frecuencia de olas de calor o no dentro de esa temporada. Las olas de calor son eventos más chicos, más cortos en el tiempo. La definición es cuando tanto la máxima como la mínima estén por encima del percentil 90 de esa estación. Por lo general, lo que es en verano, una ola de calor está con temperaturas mínimas de 21 grados y temperaturas máximas de 30, 31 acá en el sur y un poquito más altas, 32 con algo en el norte. Y como vienen siendo, como por lo que veo, también el mosquito lo podemos ver desde las escalas temporales muy pequeñas como hasta las más grandes, y aparte después espaciales, que a nosotros nos cambia muchísimo también el estar trabajando, pero bueno, esto es para comenzar a trabajar. La frecuencia de las olas de calor, esta es la tendencia de horas de calor por año, que se toma todo el año, o sea, existen, nosotros definimos horas de calor en invierno también, porque están relacionados al percentil de su serie climática. Si bien estadísticamente significativo está solo en Rivera y Salto, el resto de las estaciones, excepto Paysandú y bueno, hasta en la Estanzuela, y esto es medio raro porque esto es de la estación de Prado y el otro de la estación de Carrasco, una sube, la otra baja, hay temas también con los datos, a veces no es fácil manejarlo, nos pasa a todos.
Pero bueno, esto viene aumentando bastante fuerte, digamos, principalmente bien claro en el norte del país. Esto es un histograma de cuánto dura una ola de calor, pues yo pensaba, bueno, esas son las condiciones térmicas, digo, cuánto puede durar esta ola de calor para que el mosquito, la larva, se reproduzca, eso lo sabrán ustedes. Pero si bien, obviamente, la mayor frecuencia son olas de calor de 3 días, pero hemos sufrido olas de calor de 8, 9, 10 o hasta de 14 días. ¿Sí? Que eso puede generar problemas cuando, para la reproducción. Por otro lado, en este análisis anual, que no lo estoy mostrando acá, en la época del año, con esta definición, que tenemos más olas de calor, es en el invierno. Y esto se está viendo en los últimos 20, 30 años, que estamos teniendo las temperaturas a nivel anual en el país están aumentando, pero principalmente porque el invierno ya no es tan frío. No porque el verano es más cálido, sino porque el invierno ya no es tan frío. ¿Y cómo veo esta variabilidad interanual y cómo lo relaciono o a qué se debe, a qué le puedo atribuir? Una, bueno, ya todos lo conocemos, lo hemos escuchado, que es el fenómeno del niño, ¿sí? Que tiene su fase cálida, que es el niño, su fase fría, que es la niña. Esto ocurre en el Pacífico tropical central. Ahora estamos saliendo, el año pasado estábamos una niña, empezamos a mitad de año un niño, empezó a llover, o sea, estamos relacionados siempre con las precipitaciones, pero también impacta en las temperaturas y en lo que es todo Sudamérica. Ahora se está muriendo el niño y capaz que terminamos en una niña. Que eso no es bueno para la EDES, según lo que estuve mirando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos años niña, tenemos en nuestra región déficit de precipitaciones, las olas de calor son más intensas, ¿sí? Y más duraderas durante años niña, porque tenemos mucho más seco. O sea, que ahí es algunos papers que leí por arriba de relación del dengue con la precipitación, hay algunos que no les da significativo la relación con la precipitación, por eso para explorar. Esto es un ejemplo de cómo impacta la precipitación, en precipitación la temperatura, la fase cálida, o sea, el niño, ¿sí? Es más claro en lo que es la precipitación, esto es invierno, esto es primavera, verano y otoño. En las temperaturas, un año niño impacta mucho más en el invierno en nuestra región que lo que es las precipitaciones. Es en la única estación del año que más o menos impacta en el aumento de las temperaturas. Y tenemos otro más, que es ¿y por qué les estoy mostrando que esto que es la variación, la oscilación decadal del Pacífico, que es como su fase positiva es un niño grandote que dura mucho tiempo y su fase negativa es una niña muy larga que dura mucho tiempo. Se da en todo el Pacífico, en toda la cuenca del Pacífico. Porque dije, buscando y viendo también en un paper de López ahora en el 2023 que hacía un estudio de dengue, casos de dengue en Argentina, en toda Argentina y cómo se fue separando, ponían los casos de dengue, cortaban desde 1970 hasta el 2020, en donde todos estos casi 30 años no tenían casos de dengue, y a partir, cortan en 1998, acá empiezan a aparecerles casos de dengue. Coincidentemente, en esta época, ¿sí? Estábamos en la fase fría o negativa de la oscilación decadal del Pacífico, y en estos otros 30 años estamos prácticamente en una fase positiva. ¿Tiene relación o no? No tengo idea. Esto lo que favorece esta fase negativa de la oscilación decadal es que, digamos, las niñas son un poquito más intensas. No sé, queda puesta la pregunta. ¿Puedo aclarar una cosa? Dale. No había vector en esa. ¿Acá? Ahí no había vector, fue cuando fue el programa de control de la Organización Panamericana de la Salud, multicéntrico, donde muchos países actuaron y
durante los 60, los 70 y hasta los 80, en esta zona de América se había controlado el insecto. Hubieron 2 o 3 países en América Central que no lo controlaron y que fue a partir de ahí, en los 80, que empezó a bajar. Empezó a bajar paulatinamente. Por eso es que en ese cuadro que está vacío no tenés, porque no tenemos vectores. Eso no lo explicaron en el paper y yo. Bueno, también. Porque no lo tenía ellos tampoco. No, claro, esas cosas porque... no las considero. Y sí, lo que fueron viendo, o sea, esto es mucho tiempo para nosotros, como viene, digamos, bajando hacia climas más templados el dengue, porque viene aumentando las temperaturas y los regímenes de precipitación. Cambio climático, que es la otra pregunta. Esto es del último informe del IPCC, de la parte del grupo 2, que se dedica a la parte de impactos y adaptación a impactos, que dice, bueno, ¿en qué estamos en Sudamérica? O sea, ¿cuál es entre la proyección térmica, las proyecciones a futuro de cómo va a estar la temperatura y cómo se va a ir diseminando el dengue? ¿Sí? Entonces, bajo distintos escenarios que se corren estos modelos, que presentan distintos escenarios de temperatura, pero bueno, esto lo están balizando, que va ingresando más hacia el sur, porque las temperaturas vienen en aumento, sobre todo para las regiones del sur. Entonces, yo, porque quería contestar a ver si podía dar un granito de si esto llegó para quedarse o no. Entonces, perdón, y acá esto es una explicación de este Working Group 2, ¿sí? En donde decían acá que encontraron un aumento entre 17 y 80% entre el 50-54 al 2016-2021 en casos de dengue en Centro y Sudamérica, América del Sur y Central. Entonces llegó para quedarse y bueno, por lo visto hay una fuerte relacionamiento entre las variables climáticas y dengue. La escala es más grande. Las tendencias positivas de temperatura en Uruguay, como el aumento de las frecuencias de olas de calor, presentarían un escenario favorable para la reproducción del mosquito. Las precipitaciones han aumentado, también las precipitaciones intensas en verano, que eso puede generar que se aglomere más agua, y si se requiere más investigación en esta línea de relacionarnos con clima, y bueno, y esto es una buena oportunidad para empezar a hacer datos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, doctora Madeleine Renaud, muchas gracias. Estamos cerrando acá. Si alguien tiene consulta para alguno de los expositores, abrimos un breve espacio de preguntas y respuestas, desde incluyendo, bueno, a quien se retiró por Zoom. El resto están todos a disposición. Si alguien tiene alguna consulta, y si no, estamos por cerrar esta actividad por hoy. Tengo una pregunta muy cortita para él. Cuando detectan la presencia del vector, no es, capaz que es una pregunta súper ignorante, pero es súper ignorante, mejor dicho, pero no se puede detectar si ese mosquito si es hembra, está infectado, si está portando el virus o no. Sí, efectivamente. ¿Tiene valor eso? Se puede hacer, claro, el tema es, bueno, hay que armarlo como bien, como sistemático, porque más que uno es un hallazgo, pero aún así cuando se encuentra con los infectados ya habla de la circulación un poco más. Claro, pero usted hace una relación entre la circulación vectorial y los casos. Mi pregunta es si pueden trasear la circulación del virus por la... Sobre todo si existe esto de la transmisión vertical, que alguien lo dijo por ahí, o sea, las bobotrampas también podrían detectar. O ver si hay lugares de puntos rojos de transmisión viral. Sí. No sé, de momento nosotros no lo hemos hecho, capaz que es una buena línea para comenzar, pero en principio se siguen casos humanos y vectores aparte y no se ha juntado mucho todavía esa información. Muy bien, si no hay otra consulta, voy a pedir nuevamente un aplauso para...